Buenos días, 8 de la mañana, día de la marmota, día al menos 150 que llevamos en el año, día de la marmota porque viene la recesión, viene la recesión, viene la recesión, pero aquí ni recesión ni nada. No solo eso, ayer Janet Yellen quiso ahondar en el día de la marmota, nos dijo, la inflación se irá. Tiene una varita mágica, es la bruja esta de la Cenicienta o alguna de estas, las tres brujitas. Y la recesión no llegará. Vamos, van a hacer la cuadratura del círculo, pero en estado supremo. Una vez que además han estado en la India muy bien, por cierto, en el G20, Modi ha ganado escalón, cada vez más arriba sobre multilateralismo. Y Occidente pues ha demostrado lo que es Occidente, le da lo mismo una cosa que otra. Fue con la intención de una condena muy fuerte en la guerra de Ucrania, se va habiendo aprobado, habiendo firmado, habiendo apoyado una declaración final donde la guerra de Ucrania y la condena pues están igual que la recesión ahora mismo a este nivel de año. ¿Dónde está? Bueno, da igual, fírmalo, porque somos Occidente y en Occidente cualquier cosa vale que se pueda vender a la opinión pública local, lo que sea. Por ejemplo, vamos a hacer una parte final sobre el cambio climático. Entonces ya todo Occidente ha estado bien, todo el mundo ha aceptado el cambio climático. Dice, pero ¿qué estamos haciendo en Occidente? ¿Qué estamos haciendo en Europa y en Estados Unidos para tener esto? ¿Qué hemos hecho para tener que padecer esto? Por lo que G20, Modi muy bien, India muy bien, o Bharat, como le quieran llamar, que los modernos ahora le llaman Bharat, y por otro lado, Occidente en una posición de día de la marmota. Nos da igual todo, da lo mismo. Valores, forma, moral, ¿qué más da? Si ahora mismo Occidente es un blandiblue perfectamente moldeable para cualquier circunstancia. Queremos una declaración en contra de la guerra de Ucrania, nos vamos sin declaración contra la guerra de Ucrania como queríamos, pero estamos contentos. ¿Por qué? Porque es que nos da igual, por no decir aquellos suricatos de Ice Age cuando le decían, pero vosotros ¿por qué siempre estáis felices si está a punto de acabarse el mundo? Y le dijeron una buena de, bueno, es que somos, ya saben, somos, pero felices. Pues así está Occidente, en su día de la marmota, día 200, sobre todo en la economía. ¿Por qué? Porque esto se está deteriorando a marchas agigantadas, pero ¿qué puede salir mal para una élite que si nos fuéramos 10 años al futuro, hiciéramos un Back to the Future, diríamos, pero es que fíjate lo bien que lo hicieron, ahora ya son Premio Nobel de Economía, Janet Yellen, personaje del año en la última década, Joe Biden, han evitado todo lo que podía pasar. Lo malo para ellos es que estamos en el día de la marmota y el día no pasa. Y cuando pase, no va a ser para que le den el Nobel de Economía. Miren este primer gráfico, que nos centra que la situación se deteriora cada vez más, aunque nuestros políticos gratamente nos han venido para protegernos y sobre todo para conseguir cuadrar el círculo y ser ellos la nueva especie súper avanzada de economía. Porque tienen ante sus ojos, ellos, ustedes el gráfico, pero ellos, cómo estamos repitiendo la burbuja inmobiliaria. Ustedes se imaginan a los ministros de Economía aquí, en 2006, diciendo no compren casas, que estamos hinchando una burbuja que va a explotar. No. Ustedes se imaginan aquí a una Janet Yellen diciendo hemos vuelto a generar una burbuja inmobiliaria. Pues no. ¿Por qué? Porque mientras dure la fiesta, pero es igual, al ritmo que vamos, esto explota en el 2085. Y dice, bueno, si yo ya no estaré igual ni el año que viene cuando haya elecciones, pues fíjense la fotografía. 39,1% del sueldo de cada ciudadano americano destinado a la hipoteca de media, 40% ya. 2023. 40% ya. ¿Pero qué puede salir mal? Es prácticamente imposible si estamos metidos en el día de la marmota. No hay recesión, no hay problema, no hay recesión, no va a venir la recesión y encima la inflación se va a ir soplando de una manera súper delicada, como el beso de un niño pequeño a su hermana en la mejilla, se va a ir sin más. Estamos en una locura colectiva,
porque estamos intentando cuadrar este círculo. Imagínense que este gráfico se acaba aquí y aquí hay un figura que viene a decirnos: hemos encontrado la piedra filosofal, esta invierta en ladrillo, que va a seguir subiendo. Oiga, si es que no tengo ya dinero ni para comprar la casa, da igual. 39,1%, ¿se acuerdan lo que sucedió en 2008? Cuando ya estamos en el pico de los picos. Además, no tiene que hacer demasiado esfuerzo por comprobar si estamos en el pico de los picos. Mire el valor de su vivienda, si ya la tenía en la crisis inmobiliaria, y compare con el precio actual. Y si usted ve que es que incluso vale más que entonces, y su salario está prácticamente igual que entonces, aunque estemos en el día de la marmota, protéjase de lo que pueda venir. Porque fíjense en la fotografía que empieza a dar miedo alrededor de cómo todos vivimos en los mundos de Yuppie. ¡Qué bonito! Si la recesión nunca va a llegar, si es imposible una recesión, pero ¿cómo nos va a pasar otra recesión a la misma generación que ya hemos vivido el coronavirus, que ya hemos vivido una pseudocrisis? En esta parte de aquí, que ya veníamos calentando la fotografía, 2019, ¿cómo nos va a venir si somos el pueblo elegido o algo? Esta generación, pues no. Precisamente por la locura colectiva de volver a estar creando una burbuja inmobiliaria de la que todo el mundo dice: es imposible, si está todo súper saneado, pero si todo el mundo paga sus cosas. Vale, 8:06 de la mañana, ojo con el día de la marmota, que va profundizando, sobre todo en este aspecto, y lo que geopolíticamente desde la guerra de Ucrania va ahondando a una pinza brutal sobre Estados Unidos, por no hablar de Biden. Miren el siguiente gráfico, que nos marca cómo hay un jaque mate a Biden ahora mismo espectacular, que el propio Biden no puede ver porque no le da para más verlo. Pero ahora mismo lo que tenemos es una doble pinza, por un lado con Rusia y China en todo el entorno energético, cuidado que India viene alineado a ellos, y por otro lado con lo que está sucediendo también entre Arabia Saudí y China, intentando a través del renminbi golpear a la economía estadounidense. Pero, como está en el día de la marmota, Joe Biden no es capaz de levantar un poco la cabeza, pasar de día y ver la que le están montando. La que le están montando es esta: la disminución de la producción de Arabia Saudí y de Rusia frente al intento ya prácticamente ineficaz de Estados Unidos de intentar sostener el precio del petróleo para que lo que Janet Yellen anoche en una entrevista intentó volver a poner encima de la mesa, y es que son la generación perfecta. Ahora entraremos en una serie de gráficos que retrata perfectamente la mentira Biden, la mentira económica Biden. Los Bidenomics no solo no existen, sino que son falsos, son una mentira que por más veces repetida no van a existir. Y lo que sí tiene Biden es una situación económica en la que puede quedar como el presidente de la grandísima recesión, empujado geopolíticamente por Arabia Saudí y Rusia en lo energético, devolviéndole. Vamos a conocer la inflación esta semana en Estados Unidos. Se espera repunte a pesar de que sus inventarios siguen bajando, llevando a Estados Unidos a un suicidio económico descomunal, emparejado a una situación que le viene a sacar cada vez más reservas de producción de petróleo para intentar evitar una pinza que ya no puede evitar, De tal manera que ojo a la fotografía, porque ya no es que Rusia esté reduciendo la producción, la naranja, la línea naranjita, sino que Arabia Saudí viene con todo el equipo contra Estados Unidos, alineado con Rusia económicamente. Si le sumamos a China en la pinza con Rusia, y si sumamos a China en la pinza con Arabia Saudí, tenemos una fotografía de jaque mate a Biden absolutamente descomunal, aunque estemos en el día de la marmota y nos quieran convencer de que aquí no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que están ignorando es el elemento fundamental de la economía, que es que aunque ellos nos mienten, la economía estadounidense ya estaría en una recesión mirando al ciudadano concreto y no al conjunto de la economía, donde ellos pueden meter la mano para manipular la economía
y luego hacer revisiones a la baja de los datos, como hemos visto en empleo y en tantos otros datos. ¿Por qué? Miren este estudio de Real Investment Advice que nos relata el comportamiento de una economía estadounidense que ha ido desde la subvención en los tiempos del coronavirus, con una producción completamente parada, a una situación donde el Producto Interior Bruto relacionado con los ingresos, el GDI, nos estaría marcando tercer trimestre en negativo. Pero, en lugar de ver el dato, lo que está haciendo la administración Biden es esconder bien abajo el dato para no darse cuenta el ciudadano de que el que está pagando todas las consecuencias de este día de la marmota es él, diciéndole, sobre todo la banca privada, no estamos en recesión. Vamos por partes. Miren, Real Investment Advice pone en una curva invertida, que son las condiciones financieras, la línea roja, el movimiento que tiene el conjunto de la economía. Es invertida la roja porque tendría que ir al revés. Si estuviera normal la línea, el rojo estaría aquí arriba haciéndonos una boca de tiburón con el Producto Interior Bruto. Lo que hace Real Investment Advice es invertirla para decirnos hasta dónde puede ir la profundización de esta línea, que es el Producto Interior Bruto, marcado por la producción. Marcado por el que mira la Reserva Federal y el que mira el gobierno de los Estados Unidos. De tal manera que tendríamos un nominal GDP que ya tiene un comportamiento a la baja, impulsado sobre todo por las condiciones financieras, por la subida de tipos de interés. Les digo que es invertida. De tal manera que el movimiento de profundización, fíjense, cuando toca pico es mayor en el Producto Interior Bruto, pero ese momento no ha llegado. Miren el siguiente gráfico, cómo narices funciona una economía. Y aquí viene la pregunta clave fundamental, que es, ¿qué es más importante? ¿El primer consumo o la primera producción? Es decir, el punto fundamental de la administración Biden ha sido que lo importante es que consuma el ciudadano, no que produzca. De tal manera que se ha saltado una parte de la cadena de generación de valor. Oiga, le mando un cheque a su casa y usted haga lo que quiera con ello. O se compra Netflix o se compra algo que le produzca algo a su familia, económicamente hablando. Si se compra Netflix ya no tiene más. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿O cómo se produce eso? ¿Cuál es el elemento fundamental en el que una economía empieza a funcionar? El primer gasto o la primera producción. Lo normal no es el primer gasto. Lo normal es la primera producción, es decir, usted va a trabajar, produce un lápiz, le pagan por producir el lápiz, coge el dinero de producir el lápiz y gasta. Eso lleva a que otras empresas digan, oye, que este que produce lápices le pagan dinero y quiere comprar servicios. Te pongo más servicios para comprar. De tal manera que ahí hay luego una creación de valor a través de nueva contratación. Esa nueva contratación vuelve a gastar y se genera el crecimiento económico. Esta pescadilla que se muerda la cola, en el que se produce primero, la producción produce un primer ingreso, el primer ingreso hace que el ciudadano consuma, ese consumo da un beneficio a una empresa, ese beneficio empresarial da la posibilidad de mayores contrataciones y eso hace que vuelva otra vez con el crecimiento económico a un movimiento. ¿Qué hizo Biden? Saltarse la cadena, porque es más chulo que nadie. Dijo, un billete a tu casa, que el mundo está cambiando todo, la renta mínima universal, pim, pim, pam, pam, todo el movimiento este izquierdoso del mundo, globalista, de usted para qué quiere trabajar si lo puede tener todo gratis y además le controlaremos a cambio. De tal manera que llega aquí el billete y dice, pero es que usted no ha producido nada, ese no producir nada no le da un ingreso, se lo da Biden, usted consume, pero ese consumo, aunque produce un beneficio, no conlleva que se tenga que contratar más. Y aquí viene, miren el siguiente gráfico, el estímulo de Biden, el paquetito, para que usted esté bien sometido, coja el dinero del estímulo, pero no tenga ni tan siquiera que trabajar, ¿se acuerdan? Hay un ERTE, usted trabaje 4 horas pero gana lo mismo. Vamos, el paraíso de la izquierda. Pero usted callado, ¿eh? Y en casa. Y el estímulo provoca una alteración económica descomunal. ¿Y qué provoca también? Una pérdida del empleo, sobre todo de manera escondida.
porque tú no has perdido el trabajo, pero no estás trabajando. Miren el siguiente gráfico. Esta es la gran mentira de Biden. La gran mentira de Biden está en que no es el presidente que más puestos de trabajo ha creado, sino que es el presidente que más puestos de trabajo ha recuperado. Porque ahora mismo la economía norteamericana, estadounidense, no tiene más mano trabajando. Lo que tiene es que ha recuperado, miren, en el gráfico de Real Investment Advice, ha recuperado el empleo que tenía antes del coronavirus, pero Biden lo ha vendido como que es el presidente que más puestos de trabajo ha creado. ¿Por qué? Porque tiene el poder mediático para contarnos cualquier tontería y que toda la opinión pública se lo crea, porque hay hasta premios Nobel de Economía, hay hasta Krugman de la economía diciéndonos el discurso oficial, de tal manera que como en 1984 en Orwell hay un mensaje oficial que nadie se atreve a discutir. Pero la realidad es mentira. La realidad es que nos toman el pelo. Biden miente en plan Sánchez. No es el presidente que más puestos de trabajo ha creado. Ni la economía estadounidense es en estos últimos años la que más puestos de trabajo ha creado. Lo que ha hecho ha sido recuperar el nivel de empleo que tenía antes del coronavirus. Y ese movimiento nos lleva al siguiente gráfico. La economía de Estados Unidos lleva 3 meses, miren el siguiente gráfico, en una situación de recesión. 3 trimestres. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y por qué nadie lo dice? Porque, uno, Producto Interior Bruto, en esta barra de color negro, desde 2021 a 2023, llega el estímulo fiscal de Biden. Fíjense el movimiento de salida potente, estímulo fiscal. Tenemos comparado el GDI, que es el Producto Interior Bruto vinculado a los ingresos, al income, de tal manera que ese estímulo fiscal llega a la economía, en rojo. Ese movimiento nos estaría marcando cómo se va el estímulo, pero no se está produciendo. Se está regalando el dinero. ¿Y qué sucede en estos últimos datos? Que la economía estadounidense está en negativo. Y ustedes dirán, ¿pero por qué no sigue saliendo el Producto Interior Bruto en positivo? Porque se están comparando magnitudes que no afectan de manera directa al ciudadano de a pie. Exportaciones, importaciones, Producto Interior Bruto, se está marcando la producción, pero no el ingreso. Sin embargo, el ingreso y la producción deberían ir juntos, salvo que hubiera una disfunción importante económica que llevara a que el ciudadano ya pudiera estar en recesión en su sentido micro, en el bolsillo, es decir, ya tenga la sensación, no puedo gastar nada, pero el gobernante le dijera, muy raro, porque no estamos en recesión. Fíjense en este gráfico que nos enseña mejor lo que les estoy diciendo del informe de Real Investment Advice, que les recomiendo totalmente. La línea negra nos está marcando el Producto Interior Bruto, la línea roja nos marca el Producto Interior Bruto vinculado a los ingresos, el GDI, al income. Fíjense la diferencia histórica que nos está marcando que la economía norteamericana, aunque no esté en recesión en datos de Producto Interior Bruto, el ciudadano ya está notando en el GDI que Estados Unidos está en recesión. Y no solo eso, sino que Estados Unidos acaba de desacoplar su economía. Miren el gráfico entero, acaba de desacoplar su economía para adentrarse en un escenario donde los datos macro sí están marcando una situación económica que el gobernante puede vender, tomarle el pelo al ciudadano, frente a la situación real de un ciudadano que ya está en recesión. Y a partir de aquí es lo que Janet Yellen dijo anoche. La ministra de Economía, secretaria de Estado de Economía de Estados Unidos, dijo, no creemos que vayamos a entrar en recesión. ¿Perdón? El ciudadano de a pie ya está en recesión, sobre todo con una inflación que va volteando y que va volviendo a subir, golpeando el bolsillo, y con una hipoteca que ahora cuando tengan que renovar, sobre todo de cara a enero o febrero, el susto va a ser mayúsculo. Añádale a esto que siempre que esta situación se ha producido en la economía, no ha durado más de 3 meses. Miren el siguiente gráfico. La recesión viene alineada
entre el Producto Interior Bruto y el GDI. Y cuando se desapegan, la recesión llega, porque no aguanta la producción que los ingresos estén en una situación tan complicada. 1947, inicio de la serie histórica. No es como las series históricas ahora de la lluvia, que te dicen 1990. Y dicen, ¿pero qué serie histórica es esa? No, 1947. Estamos cogiendo que siempre que sucede una situación como la actual, en línea gris, se ve la recesión, se ve la recesión, se ve la recesión, se ve la recesión. ¿Por qué? Porque es imposible cuadrar el Producto Interior Bruto vinculado a la producción expansivo frente a un Producto Interior Bruto vinculado a los ingresos recesivo, como es el momento actual. De tal manera que Janet Yellen, ¿qué está haciendo? Ganar tiempo. ¿Para qué? Para ver de qué manera las condiciones de ese ingreso que se hizo de estímulo fiscal puedan haber cambiado la fotografía, para ver si así o se retrasa tanto que llegan las elecciones suyas, las del año que viene, en noviembre del 24, la carrera presidencial, o se retrasa todo lo suficiente para decir que la recesión no es provocada sino por factores externos. Como ahora ya no pueden decir que es por la guerra de Ucrania el motivo inflacionario, se espera el nuevo chivo expiatorio. Ya llegará. No íbamos a entrar en recesión. ¿Cómo que no? ¿Estáis de broma? Pero pasó X y entonces, por culpa de Pepito o de Pepita, nos acaban de llevar a una recesión. Ese ganar tiempo es lo que está haciendo Estados Unidos. Miren el último gráfico antes de entrar en claves, porque la fotografía nos marca la probabilidad de recesión calculada en la inversión de la curva. 1990, 1980, 1975... pero han encontrado la cuadratura del círculo, han encontrado la piedra filosofal. Alguien les ha dicho el secreto que nadie conoce del conjunto de la economía desde hace siglos. Conseguir que una economía capitalista pura consiga evitar una recesión en un momento de sobrecalentamiento donde el ciudadano ya nota que el 40% del dinero que ingresa se va para pagar una hipoteca. Pero, día de la marmota, día 200... aquí la recesión nos siguen diciendo que ni viene ni va a venir. Claves del día: IPC en Estados Unidos es la clave fundamental de la semana. Powell se prepara para ver cómo vuelven a acelerar los precios mientras él decide una subida más ahora o luego. Los recortes de Arabia Saudí y Rusia le meten la siguiente pinza que le estábamos viendo a Biden en el momento actual. Están disparando el precio mundial del gasóleo, del diésel, hasta en un 40%. ¿Dónde impacta? ¿En la producción o en el ingreso? ¿Dónde impacta? ¿En la macro o en el bolsillo del ciudadano corriente que va esta mañana, porque ya han empezado los coles, a llevar a todos con su propio coche y nota que el precio del gasóleo está como el Tourmalet, subiendo, 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 subiendo y no se ve el final? Ese es el problema económico que tenemos ahora mismo. ¿Y qué problema tiene, o qué solución tiene, Biden? Seguir ganando tiempo, seguir ganando tiempo y seguir ganando tiempo hasta que encuentre un chivo expiatorio. En cuanto encuentre un chivo expiatorio, le pone toda la maleta encima y le dice: te vas a caer con todo. Recortes de Arabia Saudí, no lo dejen de vista, y Rusia, cuidado con el precio del gasóleo, que viene a impactar sobre todo la fotografía que tiene económica, porque en este entorno la inflación, miren este gráfico, viene a decirnos esta semana si el crecimiento es del 0,2 o, como algunos analistas ya nos dicen a esta primera hora en este gráfico de Bloomberg, o este movimiento inflacionario se viene aquí, al 0,5%. Cuidado con que el dato no sea un reacelerón hasta el 0,5%, porque ya no estaríamos hablando de tipos más altos más tiempo, que es evidente. Estaríamos hablando de tipos más altos, y ya veremos cuánto más tiempo. De tal manera que nos jugamos esta semana la decisión futura de Powell, no solo de la semana que viene, que es cuando se reúne la FED, sino del medio plazo. Cuidado con el 0,2, que hay analistas que dicen cuidado que no haya sido un crecimiento intermensual del 0,5%, volviendo a claves, provocado sobre todo por lo que estábamos viendo
del aumento del gasóleo en un 40%, por la pinza entre Arabia Saudí y Rusia que no está sabiendo ver Joe Biden, que sigue pensando que no tienen fuerza suficiente como para golpear, golpear y golpear a la economía estadounidense hasta tirarla abajo. Los fondos de cobertura, saben que se reúne esta semana el Banco Central Europeo, abandonan ya las apuestas por el euro antes del Banco Central Europeo, jueves, reunión miércoles, comparecencia el jueves, se rebajan las previsiones al ritmo más rápido en un año. Se espera que el euro pueda estar en una situación complicada en el entorno del 1,05, pero cuidado porque IF nos dice la valoración real del euro es 0,90. Todo lo que esté por encima ya es un éxito del euro, pero todo lo que esté por debajo de 1,05 es un problema inflacionario para Europa porque compra en dólares el petróleo. El dilema del cuarto de punto sería la clave fundamental del inversor en el inicio de semana. Cuarto de punto del Banco Central Europeo este jueves. Lo va a mantener en vilo todo hasta saber la tendencia de los tipos de interés en Europa. A partir de conocer la tendencia de los tipos de interés en Europa, se va a marcar la relación del euro-dólar, se va a marcar también la relación de la renta variable en Europa. Miren este gráfico que nos marca también cómo la inflación ha ido caminando en Europa hasta ese entorno del 5,3%, gráfico de Bloomberg. Ahora hay que ver cuál es el siguiente escenario, el siguiente paso en este entorno, donde puede caminar, cómo puede caminar después de la decisión del Banco Central Europeo. Hasta entonces, cinturón de seguridad y calma por lo que pueda venir. Miren el siguiente gráfico, volviendo a claves, nos queda una clave todavía. China, después de ver G20, ahora lo comentaremos con Orella, tiene como clave fundamental la fotografía de que India sale reforzada, China se pone en alerta, el multilateralismo vuelve a coger fuerza y China está pidiendo que no se celebre la reunión del G20 en 2026 en Estados Unidos como anfitrión. De tal manera que pone una fotografía china de que los planes de Estados Unidos de liderar ese multilateralismo no pueden celebrarse en Estados Unidos. Vamos a ver cómo va el movimiento de púgil entre China y Estados Unidos también en este capítulo del G20. Miren este primer gráfico, bueno, primero, si contamos el anterior no, pero después de claves, que nos marca cómo cambia la economía. Este gráfico nos marca, gráfico de Bank of America, desde dónde importa Estados Unidos. Tradicionalmente desde China, México siempre un aliado de recurso para Estados Unidos. Fíjense el movimiento de repunte de México frente a la caída de China, que convierte en este momento histórico desde 2003 a finales. No se veía desde 2003, desde hace 20 años, un comportamiento en el que, en este caso Estados Unidos, importara más de México que desde China, en ese proceso de desglobalización y sobre todo de quitarse de la mano de China de ese movimiento económico. Gráfico importante sobre todo para la economía mexicana, que tiene ahora el cambio hacia, presumiblemente, una primera presidenta y que tiene una situación económica muy positiva, precisamente por este gráfico, que puede impulsar todavía más al superpeso y al conjunto de la economía mexicana, que tiene una oportunidad única con la salida de China como gran proveedor de importaciones para Estados Unidos. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana ese mensaje de von der Leyen, y ahora entramos en el pony. Dice von der Leyen: el cambio climático es obra del ser humano. Eso significa que podemos hacer algo. Por eso necesitamos innovación, inversión en tecnologías verdes, capacidad renovable energética y eficiencia energética. Esto requiere más inversiones. Invitada en el G20, vamos a hablar. Bueno, esta fue una de los objetivos por los que iba von der Leyen y que consiguió una declaración clara alrededor de cómo tiene que cambiar o cómo tiene que ser la declaración con el cambio climático para que algunas inversiones se acoplen a ello. Inversiones, inversiones, inversiones. En un movimiento de von der Leyen. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana la clave fundamental en la que hay que entrar. Y es lo que sucede de verdad en Europa. Foto del Instagram de von der Leyen, como está muy contenta, con su pony,
fallecido a dentelladas por uno de los principales lobos, pero no metafóricos, lobos, que acabó con la vida del pony, de von der Leyen, y a partir de ahí la Unión Europea se replantea la protección del lobo. ¿Perdón? La Comisión Europea abre un proceso de escuchas para plantear una posible flexibilización de las normas que protegen a los lobos y que están generando la protesta de ganaderos desde hace años. Desde hace años a los ganaderos daba exactamente igual lo que dijeran. No se hacía una protección, o no se hacía una protección de su ganado frente a la creciente, al aumento de las cabezas de lobo en Europa. Desde 11.000 a 18.000 en apenas 5 años. De tal manera que cuando de repente ese lobo, que tiene un nombre así como de coronavirus, ¿no? CX92, o de Star Wars, se comió a dentelladas al pony de von der Leyen, literal, solo en ese caso, Ursula von der Leyen se ha metido de lleno. Es parte del equipo que está viendo de qué manera se tiene que conseguir una protección suficiente para el ganado, ahora sí. El pony tenía 30 años. Se pueden imaginar el daño que le ha hecho moral de perder al pony. Advierte del peligro real. Ahora mismo, la Unión Europea, la Comisión, está mirando con todo detalle para resolver lo que parece una vendetta personal más que una reclamación de hace años. Porque hace años no y con su pony sí. Fíjense, porque este lobo que mató al pony de von der Leyen a dentelladas ya había sido protagonista, es famoso. En 2021, hizo una gran aniquilación de ganadería en Alemania. Y lo que sucedió es que se hizo una orden de búsqueda y captura contra ese lobo, con la mala suerte de que mataron a un lobo que pensaban que era ese, pero era otro. De tal manera que encima se reforzó la protección del lobo para intentar evitar que sucediera lo que había sucedido en 2021. Ahora, por supuesto, hay búsqueda, captura, y si tiene, no es así, pero imagínense, pero pueden usar los medios que sea necesario, pero que se carguen al lobo. Oiga, ¿este es realmente cómo funciona Europa? ¿Realmente funciona Europa por cuestiones personales frente al colectivo? ¿Realmente tiene más valor que ese lobo haya cometido el error garrafal para su raza, para su especie, de equivocarse de pony y matar al de von der Leyen en lugar de matar al del vecino? Porque si llega a matar al del vecino, probablemente estaríamos en una situación completamente distinta. Pero se equivocó y se metió en la casa equivocada. Y acabó con el pony de von der Leyen. Oiga, ¿pero usted cree que la legislación europea puede ir al albur de las situaciones personales de cada uno de los dirigentes europeos? Solo se hace ese movimiento no porque el campo, que llevaba años y años y años diciendo cuidado con el lobo. Hay que hacer una estrategia de protección de la ganadería. Pero ahora sí. Ojo, porque no es ya ni una metáfora. Es que es la realidad. O los problemas afectan a nuestra clase dirigente, a las élites, o los problemas no se resuelven. Porque no les importa. Solo les importa cuando es su pony. Ojo al problema europeo en el que las élites son ahora mismo 1984 de Orwell. Piensa lo que te digo, haz lo que te digo. Y solo se hacen las cosas cuando hay una afección personal. El caso es gravísimo. Y debería conllevar una muy fuerte investigación interna de hasta qué punto esto no es una vendetta personal de Ursula von der Leyen porque el lobo se haya comido, haya matado a su pony, en lugar de una regulación general. Debería haber una investigación profunda, contundente, para ver que Europa no se mueve por criterios personales, sino que se mueve estrictamente por lo que de verdad importa al conjunto de los europeos.
y no por lo que le importa a la presidenta europea. No puede ser. Europa va a un camino muy complicado si todo se resume en que a la presidenta europea un lobo ha atacado a su pony y entonces ahora cambiamos la legislación. ¿Pero dónde estamos? Es una monarquía absolutista llevada a los nuevos tiempos y económicamente hablando un desastre. Porque ya no es todo para el pueblo pero sin el pueblo, es todo para mí pero sin el pueblo también. Solo yo legislo y como quiero. Miren el siguiente gráfico. Argentina, Milei. Le queda muy poquito. Y vamos a salir de dudas. Si Milei y la dolarización de la economía y la consiguiente salida de los BRICS. Pero la realidad es esta. ¿Cómo se está comportando el movimiento de la inflación en Argentina? Y el movimiento de una posible devaluación, pero ahora mismo el movimiento inflacionario en Argentina es una preocupación para todo el conjunto de América y sobre todo de Latinoamérica. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo la guerra de Ucrania viene todavía también en ese día de la marmota que comentábamos. Esta mañana tenemos un detalle más que viene sobre todo desde el lado de Occidente a decirle a Ucrania cuánto queda. Hay primeros movimientos de que 30-45 días de contraofensiva, es decir, mes y medio de contraofensiva máximo, que es lo que Ucrania le estaría diciendo a Occidente, a Estados Unidos y a Europa, entre 30 y 45 días, sobre todo después de ver que Rusia ha aplaudido la polémica decisión, la declaración final del G20, mientras que Estados Unidos la respalda. ¿Qué ha pasado? Que la resolución final no aporta gran cosa. Rusia aplaude la polémica declaración final, Ucrania dice que entre 30 y 45 días tiene que acabar la contraofensiva, al paso que va, en 30 o 45 días no se va a ver un cambio fundamental, mientras que Estados Unidos respalda la declaración final del G20, que no era el objetivo inicial con el que iba Estados Unidos a la cumbre. Estados Unidos ha anunciado que en este entorno lanza nuevos satélites para rastrear amenazas rusas y chinas. Ojo, porque si ellos lanzan satélites espía, lo que estamos viendo es cómo otros países del otro bloque también busca colocar una serie de satélites espía, y con eso otra vez la escalada. Rusia concentra más de 420.000 efectivos en Ucrania. 30-45 días, está diciendo Ucrania, 30-45 días de contraofensiva. Rusia concentra más de 420.000 efectivos en Ucrania. Vamos al choque. Rumanía protesta ante Rusia por restos de drones encontrados cerca de la frontera. Dice que son una violación del espacio aéreo, pero no escala la protesta a la OTAN, pudiendo acceder a esa articulación del artículo 5, puesta en marcha del artículo 5, pero sí que dice por primera vez hay una violación del espacio aéreo en encontrar restos cerca de la frontera. Rumanía llamándole la atención, te estás acercando cada vez más, estás tocando casi mi territorio. Y Lula afirma, y Estados Unidos ha preferido no contestar, o no ha contestado, o no tiene nada que contestar, vean ustedes cuál es la modulación del posicionamiento de Estados Unidos, que Putin no será arrestado si asiste a la cumbre del G20 en Brasil. Lula afirma, Brasil afirma, que Putin no será arrestado si asiste a la cumbre del G20 en Brasil. Una última imagen que no se puede evitar esta mañana, lo recogemos en el tuit de Feijóo aquí en España. Dice: todo mi cariño a la familia, amigos y compañeros de Emma Igual. Desde Negocios Televisión, por supuesto, nos sumamos a esa condolencia, a esa pena enorme por el fallecimiento de Emma Igual, cooperante española que ha muerto en Ucrania como consecuencia de un ataque ruso en las últimas horas. Todo nuestro apoyo a la familia y, por supuesto, todas nuestras condolencias que han llegado desde todo el mundo a la figura de Emma Igual como cooperante española, habiendo hecho un trabajo excepcional, ayudando, entregándose por los demás, ¿no? Y condenar su fallecimiento por el ataque ruso, tal y como dice también Alberto Núñez Feijóo en este tuit en la jornada de ayer. Sin duda, una de las noticias más negativas que podíamos haber escuchado en las últimas horas. Todas las condolencias también desde Negocios Televisión
para toda la familia y nos sumamos a todo la condolencia mundial que ha habido alrededor de Emma Igual. 8:40 de la mañana. El otro punto fundamental del G20 viene de Arabia Saudí, Telefónica y el gobierno español. Llama mucha la atención esto, escuchen a Calviño. Quiero decir claramente que España es un país serio, que afortunadamente, desde que llegamos al gobierno, hemos reforzado todos los mecanismos para proteger los intereses estratégicos de España y que eso es lo que vamos a hacer, como hemos venido haciendo. Vamos a analizar la operación con el máximo rigor y tomaremos las decisiones oportunas y activaremos todos los mecanismos adecuados para proteger el interés general, para proteger el interés estratégico de nuestro país, teniendo en cuenta que Telefónica es, por supuesto, una empresa estratégica para España. Toman el pelo y se quedan tan anchos. ¿Pero qué protección has hecho? Si habéis quitado la protección del escudo antiopas justo en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones del 23J y le habéis dicho a los árabes, aquí tenéis en una bandejita de plata. Y tenéis tanta fuerza de negociación que como no le aprobéis la entrada o pongáis alguna pega en la entrada, entonces Navantia pierde un contrato donde se juega 7.500 empleos y 2.000 millones de euros. Casualmente la misma cantidad prácticamente que los 2.100 millones de euros que va a pagar Arabia Saudí por entrar en Telefónica. Pero, ¿por qué nos quiere seguir tomando el pelo? ¿Por qué insiste en tomar el pelo a todo el mundo? Tal vez porque la gente se lo cree al final. Pero diga, no, nos está tomando el pelo. ¿Qué ha hecho para intentar evitar que nada? Todo lo contrario, facilitarle en un Real Decreto el 4 de julio que pudieran, en lugar de llegar hasta el 4,9%, es decir, casi hasta el 5%, hasta el 10%, le ha duplicado la opción y encima 2.100 millones de euros, lo mismo que 100 fragatas que han comprado a Navantia. Y dicen, hombre, somos un país serio. Hombre, hace ya mucho tiempo que España dejó de ser un país serio, sobre todo cuando hay gobernantes que lo que hacen es, pues eso, bailar al son de quien viene con el dinero a apoyar sus proyectos. Aunque los países que vengan no sean democráticos, porque nos gustan los dictadores de un lado, pero no los de otros. No nos gusta Putin, pero sí nos gusta Mohammed bin Salman, que no hace falta que comentemos lo que le hizo al periodista aquel. Calviño. Pero ¿qué pasa? Que hay determinados dictadores que a España sí le molan y determinados dictadores que no molan, porque el repartir dictador bueno y dictador malo también está en las manos de gobierno. Maduro, bueno. Mohammed bin Salman, bueno. Putin, malo. Pero Mohammed bin Salman, bueno. Y Maduro y Chávez, bueno, buenísimos, ¿no? No nos toméis el pelo. Lo que hay es un asalto a tomar el control de Telefónica, que ya sucedió con Vodafone. Etisalat entra y dice, yo no quiero tomar una participación. ¿Y qué tiene ahora mismo Etisalat? Un puesto en el Consejo de Administración. ¿Y qué quiere Etisalat ahora mismo en el Consejo de Administración? 2. ¿Por qué? Porque no son tontos, si no, no tendrían tanto dinero. Si fueran tontos no tendrían el dinero. Precisamente porque lo tienen, saben cómo gestionar a Calviño. No, si no queremos entrar, toma, 2.000 milloncitos para Navantia, toma, pero quiero la joya de la corona. Ante la impasividad del gobierno que le cambió el Real Decreto cuando supuestamente no sabía nada de que iban a entrar con un 9,99 en Telefónica. Y tomó la decisión casualmente 2 meses antes, porque no sabían nada, con un mes de verano por en medio. No sabían nada, pero cambiaron el Real Decreto para que en lugar del 5 pudieran llegar al 10. Es decir, en lugar de llegar al 4,9 pudieran llegar al 9,99. Ojo a lo que acaba de aparecer también como última hora. Lula retira la garantía de que Putin no sea arrestado si asiste a la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Le estábamos contando exactamente lo contrario. Lula ahora retira esa garantía a Putin de que no sea arrestado. Es decir, decíamos, ¿por qué no? ¿Qué dice Estados Unidos en este entorno? Pues parece que Estados Unidos ya se ha movido. Lula da Silva, Brasil, retira la garantía de que Putin no sea arrestado si asiste a la cumbre del G20 en Río. Se lo acabamos de contar. 8:44 de la mañana. José Luis